Esta tarde está siendo tremenda en la vorágine. Acabamos de terminar hace un ratito un encuentro con Gustavo García, que ha sido una maravilla, toda una lección de derechos, no desde la caridad, sino de la dignidad, y una lección de política, y vamos a seguir con política. Ya que hace un momento le decíamos, hablábamos con Buenas tardes Cantabria y le decíamos que parte de lo que quiere la vorágine es, creo que lo llevamos haciendo desde que nació, pero es demostrar que la política se hace en todos los espacios, no solamente en los institucionales, y que este espacio es un espacio netamente político porque queremos incidir en nuestra vida, queremos participar en la vida política de nuestro territorio y ser parte de ello. Hemos convocado esto en dos asaltos. Le hemos llamado la vorágine política en la vorágine. Este primer asalto con tres colegas, yo creo que porque yo también soy periodista, aunque ejerza poco, ahora lo presentaré. Y un segundo asalto, que como estábamos con buen rollo, le hemos llamado que vienen los soviets, no sé si veis el guiño, que será el día 22 de junio, y en el que han confirmado su participación Izquierda Unida, Podemos, ECUO, Castroverde y ACPT. Hay más actores, pero no cabían más en la mesa, hubiera sido una locura, en la que queremos también ver la visión de los partidos. El planteamiento de hoy y del día 22 en realidad no es de pasado, sino es un poco de hacer ciencia ficción política, ¿no? No tanto hablar del análisis de lo que ha pasado en las elecciones, que ya hemos hablado mucho, bueno, y se ha hablado mucho, aunque también saldrá seguro, sino más bien imaginar qué escenarios le esperan a Cantabria. No solamente en los próximos meses, parece que la próxima cita que tenemos todos es noviembre, ¿no? o septiembre, o quién sabe cuándo, sino los próximos años, ¿no? Tal y como ha quedado la cosa. Para eso la idea es que sea una tertulia colectiva, aunque como somos tantas, pues igual no es tan fácil, pero la idea es utilizar un recurso que la vorágine de vez en cuando usa, que son los arrancadores. Aquí los arrancadores, llamo los arrancadores porque arrancan la discusión, el debate, y a partir de ahí barra abierta para que todas podamos opinar y participar. Siempre pues en la lógica de que aquí no estamos en el Parlamento, así que podemos ser civilizados. Si estuviéramos en el Parlamento podríamos ser más salvajes. Por orden de presencia, voy a empezar por allí. Laro García, espero que muchos lo conozcáis, redactor jefe del diario.es en Cantabria, una trayectoria anterior importante, pero yo creo que lo que más le agradecemos ahora es que nos esté oxigenando desde el diario.es, que ha sido pues un aporte más a ese ecosistema de medios un poco alternos dentro del territorio. Olga Agüero, periodista independiente, columnista en el diario Montañés, es como la brecha ahí, ¿no? También oxígeno, la grieta dentro del diario. Un hueco muy pequeño, es un hueco muy pequeño que ellos piensan que es el soviet, pero en realidad es lo que puede ser. Con la columna El lápiz de Penélope, que yo creo que muchas y muchos seguimos, y Óscar Allende, pues ya un mítico del puñeterismo, ¿verdad? Desde el Faradio, Buenas tardes Cantabria, se han convertido, pues yo creo que uno de los medios de referencia, o de un ecosistema de medios pequeñito ahí, la que han montado entre dos, y ahora ya entre muchos más, de información seria, pero muy independiente de lo que pasa en Santander y en Cantabria. Entonces, por el orden que ellos quieran, yo lo que les voy a invitar es que cada uno le hemos dicho, oye, pues 10 minutillos de vuestra primera intervención de análisis, y a partir de ahí pues vamos tejiendo, ¿os parece? No sé cómo queréis. ¿No lo hemos jugado todavía? Lo tienes quitado. Pues yo es que soy muy... ¿Cómo es que ya he trabajado? Yo como soy más de escribir que de hablar, porque me escribo mucho y luego me toman el pelo, ¿no? Pero no dicto unas reflexiones, me está haciendo mal que no voy a leer, pero bueno. Bueno, yo la primera reflexión que quería hacer sobre qué nos espera políticamente, yo creo que lo que está por venir va a ser indudablemente mejor, ¿no? O sea, creo que hemos pasado una etapa tremenda, muy dura, muy oscura, terrible, y una etapa sobre todo en la que las personas, todos los ciudadanos, nos hemos sentido terriblemente desasistidos, tanto por el gobierno nacional, el local, el esto, y que además nos hemos enfadado, nos hemos indignado mucho, porque claro, ya no vivíamos tan bien, entonces hemos empezado a protestar, ¿no? La segunda reflexión es que todos los cambios que yo veo que han pasado en Cantabria tienen, me parece, menor intensidad que en otros puntos de España, ¿no? Nosotros creo que somos muy resistentes al cambio, que vivimos en una zona netamente conservadora. Santander no ha cambiado jamás de bando, o sea, seguimos en el mismo bando nacional de siempre, 36 años de lo mismo. Bueno, del 37. Sí, exactamente. Y a pesar de toda esta fuerza colectiva y de esa grieta que hay, una grieta de la que hablaremos luego, que ha arrebatado la mayoría absoluta por los pelos al Partido Popular, pues aún así tiene un número considerable de votos. La verdad es que es para
para que las fuerzas progresistas hagan una reflexión también, porque creo que no se han dado las mejores circunstancias para que hubiesen tenido un resultado muchísimo más brillante, ¿no? Aún así, creo que el panorama político aquí, como digo, es una pena que los nuevos partidos no hayan conseguido la fuerza suficiente como para ser determinantes en el Parlamento y en el Gobierno, ¿no? Creo que van a hacer una labor muy buena de oposición, que se necesita. La oposición estos 4 años ha sido muy tibia, pero ahora hay que recordar que el PP vuelve a la oposición, y al PP se le da mucho mejor la oposición que el Gobierno. O sea, es verdad que son muy trabajadores y son muy buenos en eso, ¿no? De hecho, yo creo que han gobernado 4 años como si siguiesen en la oposición a Revilla, ¿no? Y que ese ha sido uno de sus principales problemas, ese no gobernar, sino decir que el otro lo hacía peor, ¿no? Entonces, en la oposición creo que estos partidos pueden coger fuerza, pero es una pena que no haya sido que la grieta todavía sea muy pequeña, ¿no? En el caso de Santander, al final se va a quedar casi en agua de borrajas, y entonces hay que hacer, quiero decir, si alguna vez se quiere dar una alternativa, los partidos tendrán que trabajar desde la oposición, desde luego con mucha más intensidad de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Ocurre otra circunstancia cuando se analizan los votos, que bueno, a mí me parece que no es que tengan más votos los partidos nuevos, es decir, aquí el único que pierde es el Partido Popular, pierde 50.000 votos, y esos votos son los que van a parar a los nuevos partidos, ¿no? El PRC, el gran triunfo de Revilla no existe, el triunfo de Revilla es simplemente el fracaso del Partido Popular, ¿no? El fracaso de la bajada de un 31%, una tercera parte de los votos que pierde. Y en ese sentido, lo que ocurre es que hay esos votantes del PP que dejan de votar al PP. Ya lo habían hecho en las elecciones europeas, donde hubo 50.000 personas que no votaron al PP, pero como nos parecieron a todos unas elecciones muy raras, nadie se lo tomó en serio, lo dejamos pasar, y al final esa gente no se había quedado en casa por pereza, sino que de verdad se estaba tapando la nariz horrorizada por el espectáculo que estaba viendo de corrupción, supongo, en su propio partido, ¿no? En el partido con el que se afín ideológicamente. Estas personas han sido las que han dejado de votar al Partido Popular. Se han dividido muchos votos, tanta gente nueva no habrá salido, ¿no? Entonces, bueno, muchos votos han ido para Ciudadanos, otros han ido para Podemos, se mezcla mucho. El Partido Socialista continúa además su cuesta abajo particular, ha perdido otros 10.000 votos, se está acostumbrando a perder, lo toma con muchísima naturalidad, no hace ningún examen de conciencia. Es una autodestrucción progresiva y paulatina, como no se ha conocido, sin que se ponga freno, y la verdad, pues eso da hueco a otras fuerzas de la izquierda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos esos votos, al final, la derecha va uno solo, entonces están muy cohesionadas, como ocurre en Santander, y el resto se fragmentan en pequeñas porciones, ¿no? Lo que, claro, está dificultando mucho el hecho de llegar a pactos. El propio Partido Popular se ve incapacitado muchas veces para gobernar con otras fuerzas, porque normalmente, excepto Ciudadanos, pertenecen a un espectro político muy diferente, y sin embargo los otros pues también tienen sus diferencias, lógicamente, y sus dificultades para componer los pactos. Por eso, a partir de ahora, pues vamos a ver una legislatura mucho más amena, yo creo que mucho más interesante, porque con tanta mayoría absoluta se nos había olvidado que la política es hablar, es dialogar y es llegar a acuerdos, aunque no siempre salgan bien, y aunque no nos pongamos de acuerdo, es intentarlo, y se fracasa con uno con otro, ¿no? Y ahora notamos como a mucha gente le está costando eso, ¿no? El tener que dar la mano o el tener que ceder, ¿no? Respecto a los partidos nuevos, que creo que es lo más interesante, cómo se van a comportar, de momento pues han tenido 2 evoluciones muy distintas en este breve espacio de tiempo, pero que yo creo que es muy decisivo, ¿no? Todos esos aires nuevos, frescos, que traía, por ejemplo, Ciudadanos, se basaban solamente en la cara de un señor, Albert Rivera, que no sabemos muy bien qué papel juega en Cantabria, ¿no? Nos despista un poco, porque no se ha molestado, aunque Revilla desde un primer momento ya dice que va a gobernar él con el PSOE, lo deja muy claro. El PP da un paso atrás, se retira, pero se considera en un principio incapaz de hablar, y Ciudadanos sigue un poco esa dinámica, ¿no? Se queda ahí un poco como, bueno, como yo no voy a ser determinante para Revilla, porque ya sale Podemos, y lo primero que hace pues es decirle al señor, bueno, estos va a contar con nuestro apoyo para ser presidente, y luego ya empiezan a hablar, ¿no? Yo creo que Podemos se ha conducido, o sea, es verdad que ahora ha empezado por el revés, o sea, de decirle, bueno, no se preocupe usted, y vamos ahora a poner las condiciones, ¿no? Que es una cosa singular, pero bueno, siempre que él le lleva a su terreno, yo no tengo nada que objetar, ¿no? Y Ciudadanos ha tenido una evolución completamente distinta, ¿no? Porque ha sido determinante en el Ayuntamiento de Santander, y ha corrido a socorrer al actual alcalde,
pues, barnizándose con un brindis al sol, con una especie de firma de un código ético, de un código antiimputados, que ha resultado un poco curioso, ¿no? Primero porque le firma a un señor que tiene bastantes problemas de imputaciones dentro de su propio partido, no el de aquí, sino a nivel nacional. Y segundo, porque es curiosa la exigencia, que yo creo que de cara a los ciudadanos que le han votado han quedado un poco desconcertados, de que con que dimitan de los cargos orgánicos de un partido pueden seguir siendo alcaldes imputados o concejales imputados, ¿no? Que es una cosa, la verdad, bastante extraña. O sea, da la sensación de que algunas de estas fuerzas han llegado para hacer exactamente lo mismo que hacen los otros, o sea, para hacer unos brindis al sol, unos catálogos, de contarnos aquí lo mismo que nos estaban contando los otros, ¿no? Y permitir que gobiernen los mismos que estaban gobernando, ¿no? Entonces, en ese sentido, será interesante ver cómo evoluciona el gobierno que salga de los pactos, aunque supone volver ya a algo que ya hemos vivido. Ya hemos vivido un gobierno PRC-PSOE, un gobierno que también creo que se tendrá que corregir y reconducir mucho para que de verdad sea bueno. Creo que tendrá de mejorable que creo que tienen una clara prioridad por las personas frente a las infraestructuras. Pienso que se restaurarán muchas cosas de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, o al menos eso esperamos, que sea un gobierno orientado a eso. De hecho, las primeras declaraciones de Revilla, la primera entrevista que dio después de la noche electoral, pues fue que su prioridad era que ningún niño pasase hambre en los colegios y que las familias pudiesen llegar a fin de mes. No sé, dijo que había que incrementar el gasto social para esto, ¿no? Bueno, al menos es algo que hasta ahora pues no habíamos visto como prioridad y que puede suponer un avance, ¿no? Aunque es cierto que de la alianza anterior, el PRC, de eso también vino, o sea, cuando llegó Nacho Diego no se desplomó de repente Cantabria, o sea, de ahí venían también unos logos que se arrastraron de mucho despilfarro, de consejerías que funcionaron de manera muy desigual, de una ingeniería económica que se hizo a base de empresas y de superestructuras, que se vivía a crédito y muy compleja, con muchas empresas públicas, mucha gente a dedo, es decir, que fue muy costoso y muy oscuro y que tampoco resolvió nada, ¿no? Simplemente nos endeudó un poco más. Entonces, bueno, voy a dejar de hablar ya, pero yo creo que más o menos este es el panorama, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo se resolverá los votos que ha perdido el PP? Son los únicos que han hecho cambiar el panorama aquí. La izquierda continúa como siempre, incapaz de atomizarse y de presentar una fuerza común electoral, eso es verdad. La propia fuerza de Podemos de un espectáculo realmente bochornoso preelectoral, con sus tensiones y todo eso que se llevaba en la prensa, que la verdad, pues claro, ya ofrece muy poca confianza. Y además es que creo que viven de votos muy prestados. Solo hay que esperar, hay que trabajar mucho, porque si no, como no lo hagan muy bien, esos votos acabarán volviendo de donde proceden, a su redil ideológico, que siempre ha sido la derecha. Sí, pues igual, Bueno, yo tengo que decir que me llamo Paco y yo soy absolutamente novato cubriendo campañas electorales porque ya llevo unos años trabajando, pero es la primera vez que me toca, por suerte. Tengo que decir por suerte porque ha estado a la altura de lo que esperaba, es decir, totalmente decepcionante la campaña electoral y todo el periodo preelectoral sobre todo. En 2007 era un becario, estaba haciendo deportes, o sea que me libré con bastante facilidad. En 2011 sufrí un ERE justo unos días antes, o sea que un ERE que todavía agradezco, no os preocupéis. Todavía estoy... Después las cosas salieron bastante mejor, o sea que ese ERE todavía le estoy agradeciendo. Entonces, bueno, puedo contar mi experiencia, cómo he vivido la campaña electoral y cómo la he visto. La campaña electoral la he visto, pues lo que os decía, decepcionante, frustrante, muy plana, con una repetición continua de consignas, tanto de unos como de otros. Creo que se ha perdido la oportunidad. Había escenario, yo creo que ganas de escuchar otras cosas y desde mi punto de vista se ha desperdiciado. Los nuevos actores, los nuevos escenarios que tenemos ahora, pues tendremos que ver el recorrido que tienen y si no son flor de un día, como decía Olga. Yo creo que en Cantabria esta legislatura, ¿qué nos va a dejar? Pues nos va a dejar seguro unos partidos políticos con otros líderes. Yo creo que Ignacio Diego no acabará la legislatura, creo que Miguel Ángel Revilla la acabará probablemente, pero no será el próximo candidato del PRC. Creo que Íñigo de la Serna está haciendo las maletas, o sea que tampoco será el próximo alcalde de Santander en la próxima legislatura. Probablemente ni en esta, ¿no? Probablemente en esta, eso lo veremos, por eso digo que está haciendo las maletas. El PSOE, ya lo he dicho Olga, está acostumbrada a reiterar en sus fracasos, entonces probablemente vuelva a hacerlo y insista. No sabemos si
si Díaz Terzano se acabará la legislatura o sea la próxima líder, pero yo creo que desde luego va a haber un cambio de caras, por lo cual ya podemos dar casi la legislatura por nada amortizada. Por lo menos. Vamos a ahorrar los 4 años. Habría que invitar a alguien optimista, porque si no la cosa va a ser muy dura. Lo mejor es ahorrar. Yo creo que habíamos dicho que las europeas eran una pre-campaña de las autonómicas y municipales, y esta ha sido una pre-campaña de las generales. Seguimos pensando en las elecciones generales, porque al final se ha votado mucho pensando en Albert Rivera, en Pablo Iglesias, en Rajoy, sobre todo en Rajoy, en contra de Rajoy en muchos casos, y nos deja un escenario, desde mi punto de vista, interesante. O sea, yo creo que está mejor ahora que hace 4 años, porque hay más posibilidades. Luego podemos analizar los resultados. A nivel autonómico creo que no hay grandes diferencias, porque el pacto PRC-PSOE, regionalistas y socialistas, se han entendido muy rápido, muy fácil. Necesitan el apoyo, la abstención de Ciudadanos o de Podemos, creo que tampoco, por ahí José Ramón, bueno, lo puedo decir, pero creo que no hay mucha dificultad. Y gobernarán y se entenderán como se entendieron en las anteriores legislaturas, teniendo en cuenta además, eso creo que es positivo, que aunque sea una coalición, en este caso no hay una mayoría absoluta de la coalición, con lo cual tendrán que negociar y hacer muchas más cosas en común, y pidiendo opinión y el voto a otros partidos, que tendremos que ver también cómo se comportan ya en el Parlamento, y teniendo que legislar y mojándose en muchos casos, que hasta ahora pues no ha sido así. En el caso de las elecciones autonómicas también creo que ha sido un doble fracaso de Ignacio Diego. Por un lado, por sus resultados, que son malos, evidentemente, no cumplen sus expectativas, no ya por no llegar a la mayoría absoluta, sino porque prácticamente queda empatado con el PRC, y segundo, precisamente por los resultados del PRC, que sí, que bien es cierto que tampoco es que no suma más votos que en 2011, se queda a 8.000 votos o a 7.000 votos de Diego, y le pisa los talones, teniendo en cuenta que la legislatura del Partido Popular ha sido satanizar a Miguel Ángel Revilla, con lo cual yo creo que al final el PRC y Miguel Ángel Revilla han sido el voto de castigo a Ignacio Diego. Ha aguantado bien el tirón, desde luego el resultado de Miguel Ángel Revilla es para celebrarlo, teniendo en cuenta que además va a volver a ser presidente, y teniendo en cuenta también que no tenía muchas ganas, porque es verdad que lo decía, pero yo en este caso me lo creo. Yo le entrevisté unos días antes de las elecciones, y a mí me decía que él disfrutaba bastante más de participar en tertulias en la tele, de firmar libros y de dar pregones, que fue lo que más me llamó la atención, de dar pregones, que tenía como 200 por toda España, y que eso era bastante más divertido que gobernar, que te supone que venga gente a pedirte que le subas el salario y que tengas protestas en la puerta de tu casa o en la puerta del gobierno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa actitud, habrá que ver también cómo gobierna Miguel Ángel Revilla, porque, bueno, o cómo gobierna el PSOE en este caso, porque va a ser el que le va a tocar mucha de esa responsabilidad. Yo creo que a nivel municipal ha sido un poco más decepcionante, porque no ha habido alternativa. Creo que en el peor resultado, pensando en Santander, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en La Coruña, en Cádiz, en grandes ciudades, aquí no ha habido una alternativa. Es cierto que el PP pierde la mayoría absoluta, cosa que no ha pasado en 20 años, pero aún así la oposición queda muy lejos, y era evidente que no iba a haber entendimiento entre todos los grupos para formar una alternativa. Eso creo que lo tienen que hacer mirar, porque así no va a haber alternativa de gobierno en ningún caso. Y sobre todo porque ha sido una legislatura negra prácticamente para Íñigo de la Serna, con un montón de, iba a decir muertos en armario, tampoco quiero ser alguno también, por eso quería, pero con muchísimas cosas para que la ciudadanía le diera un sopapo en este caso, y ha salvado los muebles. Veremos si gobierna o no. Ya decíamos que está ahí con la maleta preparada por si tiene que salir rápido para Madrid. Pero bueno, hay otras esperanzas. Yo, por ejemplo, he seguido de cerca lo que ha pasado en Castro. Ahora comentaba con Teresa, que es de allí. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de Castro Verde, estábamos diciendo que va un poco por delante de lo que el caos llegó antes, y ahora, sin embargo, hay una alternativa de una asamblea de gente de la calle, profesionales, que han formado han hecho 4 años de oposición muy seria, yo creo muy responsable, y que han conseguido ganar. Tienen que gobernar en coalición, han firmado un pacto, y me parece que va a ser relativamente sencillo. Yo tengo esperanzas en que una apuesta como la de Castro Verde llegue lejos, porque es un poco el ejemplo de lo que sí que hemos visto en estas elecciones en otras ciudades. También en el caso de ACPT, mucho más pequeño, pero en un panorama muy complicado en Torlavega, con mucha alternativa, ha conseguido subir en concejales, y también con
el único grupo que hizo oposición durante toda la pasada legislatura, porque teniendo en cuenta que el PP empezó gobernando, que PSOE y PRC hicieron la moción de censura y que Blanca Rosa Gómez Morante ha sido gobierno durante bastantes años. Entonces, bueno, son pequeñas experiencias que han funcionado. Lástima, tenemos por aquí algunos de los protagonistas de esa coalición que no fue, de esa posible confluencia. Habrá que empezar a trabajar. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajar ya. El que quiera hacer algo tiene que hacerlo hoy, porque está claro que si lo quieres hacer el último día no sale, y hay que tejer redes, hay que intentarlo porque hay alternativas, ¿ha visto? Hay ciudades en las que se está consiguiendo y creo que no tenemos por qué ser distintos en eso. Pues Óscar. Bueno, pues yo a la pregunta yo soy un poco más pesimista. Por eso estás aquí. Por eso estoy aquí, sí, porque mi profesión es, como has definido antes, el Puñeterismo. Puñeterismo. Es un nuevo género periodístico. Está bien. Pues a la pregunta de qué nos podemos esperar en el panorama político de Cantabria en los próximos años, pues tengo una respuesta cortita que es nada. Vale, pero tengo que desarrollarlo porque si no nos vamos. Entonces, nada, porque hay una serie de problemas estructurales del panorama político cántabro que no se han abordado y que temo que no se vayan a abordar por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, primero, el propio funcionamiento de cómo es la administración, o sea, de lo mal organizado que está, de la falta de medios que hay, etcétera, que impiden que salgan adelante las cosas. Eso es así, eso impide que se hagan muchas cosas. Yo cuando salía Nacho Vigo diciendo que iba a arreglar Cantabria en 100 días, yo decía, en 100 días no apruebas una ley, no puede ser que me estés diciendo esto, en 100 días no te da tiempo ni a aprobar una ley. Otro problema histórico que hay en Cantabria es la excesiva dependencia de las élites políticas de ciertas élites empresariales, ¿no? Al final todo el mundo tiene una serie de empresas de cabecera con las que tiene mucha relación y trasladan su relación, que es una relación muy legítima, privada y comercial entre ellos, que la tratan de convertir en una relación nuestra que acaba marcando auténticas políticas con constructoras de cabecera, agencias de cabecera, etcétera. Y luego otro es que las élites de Cantabria yo a veces la veo como que viven en un pueblo. O sea, yo tengo la sensación de que vivimos todos en una ciudad y ellas viven en un pueblo en el que son todos primos y tienen sus rencillas y se pelean, se hacen amigos, se quitan amistades y de repente se reconcilian. Es como una constante cena de Nochebuena con peleas, pero que luego al final a la hora de la verdad son amigos, ¿no? Y todo eso está ahí, y todavía más acrecentado, porque es que encima, pues eso, ahora que vamos a volver a tener a Pedro Cid y a PSOE gobernando, tienen muy fresco el rencor de la época de la oposición, que a la vez en la época de la oposición de Nacho Diego tienen muy fresco el rencor que le tenían a Miguel Ángel Revilla, etcétera, ¿no? Porque creo que no va a cambiar gran cosa, porque para empezar son los mismos prácticamente todos los actores, aunque es muy posible que se esté gestando ya el relevo en las élites en Cantabria, políticas empresariales, pero sí que veo por las reacciones que están teniendo después de las elecciones, ¿no? El Partido Popular con Ignacio Diego. El Partido Popular se presenta a las elecciones diciendo, ¿quiere una mayoría absoluta o si no esto es el caos? Bueno, pues no tiene mayoría absoluta, ¿vale? O sea, tiene el caos, lo que sea. En cualquier caso, la gente no pidió esa mayoría absoluta, la gente no compró esa mayoría absoluta, la gente compró pactos y sus primeras reacciones después de eso ha sido demonizar los pactos. Con lo cual, pues ahí es evidente que me ha entendido el mandato de las urnas, que esa actitud se está repitiendo en muchos sitios en los que el Partido Popular tiene ese problema que le cuesta pactar. Bueno, no, sí, porque en los pueblos, en los municipios pequeños, no, leí en el periódico que va a haber un pacto PP-PSOE en algún ayuntamiento pequeño, me parecía curioso, etcétera, de Toranzo, etcétera. Pero bueno, así como criterio general hay una demonización del pacto, hay una negación, todos, si os fijáis, todo el mundo que está haciendo los discursos de después de las elecciones dice, sí, sí, hemos hecho autocrítica, y la autocrítica simplemente es que han comunicado mal, no han hecho nada mal, que si no, o sea, no, o si acaso la marea nacional, como dijo Ignacio Diego también en uno de sus dos discursos después de las elecciones, porque también varió mucho el discurso, el discurso del primer día, el discurso de los días después. Entonces no se han preguntado si les ha pasado factura el revisionismo constante que hicieron desde el gobierno de Cantabria a la etapa anterior, no se han preguntado si les ha pasado factura esa faceta tan osca que les sale cuando alguien protesta, cuando alguien discrepa. Hablo del encaramiento con la gente de SNIACE, trabajadores de la educación pública, el momento de arrancar carteles, el mandar callar al rector de la Universidad de Cantabria, que esto lo vimos con mucha naturalidad, pero esto ha sucedido, etcétera, ¿no? Pues por un lado. Entonces, bueno, yo creo que esa autocrítica realmente no la hay, que hay un estado de shock que les impide avanzar, que el propio partido tampoco les está dejando hacer, les está como frenando. Entonces lo que nos espera es, pues lo que dice Olga, una oposición muy crispada, porque el Partido Popular cuando está en la oposición es muy trabajador, pero suele ser muy agresivo, además en casos extremos, y ya lo ha sido estando en el gobierno, ya ha habido casos extremos de parlamentarios muy agresivos. Entonces eso es lo que nos espera por la parte del Partido Popular, además que va a estar muy pendiente de reivindicar su legado constantemente y de, bueno, y está demonizando el pacto, que es lo primero que ha hecho.
y que tiene una cosa ya instintiva contra Miguel Ángel Revilla, es una cosa que no controla, es casi temperamental. Eso por la parte del Partido Popular. Por la parte del futuro gobierno de Cantabria, ¿no? Miguel Ángel Revilla, yo creo que, bueno, le gusta la figura de ser presidente, un presidente monárquico, por así decirlo, ¿no? Una figura de ser el rey, va a ser el rey, va a hacer cosas muy bonitas, va a ser muy entrañables, va a salir mucho en la tele, va a reunirse con la gente, va a hacer cosas muy, muy bonitas. Creo que va a pasar que el PRC, con estar en el gobierno, al final penaliza en el sentido de que impide hacer las autocríticas posibles. Porque aquí hay otra cosa que pasa mucho en Cantabria, que se interpretan las urnas como tribunales y se considera que te absuelven de cosas, ¿vale? Luego pasa otra cosa, que te interpretas que solo te puedes ir de un cargo si has cometido un delito, no si has hecho algo mal, ¿no? Eso también es otra cosa que vemos mucha naturalidad, ¿no? Lo de las dimisiones por delitos. Dice, ¿no? Cuando haces mal también tienes que dimitir, ¿no? O sea, los delitos, pues que menos. Entonces, el PRC va a obviar la reflexión sobre las cosas que hizo mal en sus años de gobierno, que evidentemente las hizo, y de esos por muchos modos, ¿no? Y en el Partido Socialista, pues del estilo, sobre todo, que más ha acrecentado, porque bueno, el Partido Socialista es más débil, está más metido en el mundo de la división interna, por así decirlo, y desde luego esa reflexión creen que la han hecho con la celebración del Congreso, lo que revela que tienen un pensamiento muy interno todavía, y creen que el paso por la oposición es un castigo o una cárcel, sí, una condena, y creen que han sido absueltos. Con lo cual veo que sí que puede haber cosas de gestión buenas. Tengo la sensación de que hay también mucho ánimo de revancha, con lo cual vamos a volver a meternos en el revisionismo de lo de antes, ¿no? Porque hay cosas que hay que revisar, pero digo yo que al final los gobiernos son personas, no son perfectas, pero habrá cosas que estén bien, con lo cual yo creo que una revisión constante, como se hizo antes, me parece que nos aboca a perder 12 años de tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Además también creo que Revilla, como sabe que le queda poco tiempo, en su mente está de alguna forma planificando el futuro político de las élites de Cantabria para que le vaya bien a su partido, ¿no? Revilla siempre tuvo la ocasión de que el PRC fuera algo así como el PNV, ¿no? Que tuviera un espacio de dominancia en el panorama político. Entonces yo creo que a él le interesa un PSOE un poco más fuerte de lo que está, porque un PSOE débil fue lo que le sacó del gobierno de Cantabria la primera vez. Entonces yo sí que creo que va a tener algún detalle bonito con el Partido Socialista. A nivel de negociación, sí, yo creo que va a tener alguna cosa amistosa. Estás riendo mucho, ¿eh? A lo mejor, no, a lo mejor, está costando. A lo mejor no habíais caído en esto, pero os propongo esta consejería que está bien, ¿no? Venga, muchachos. Que sí, hazme caso, que te va a ir bien. Es lo veo que va a ser así. Le interesa un Partido Popular con el que tenga capacidad de diálogo, por si cuando él no esté y el Partido Regionalista lógicamente reduzca su presencia, pero aún así sea necesario, con lo cual le interesa más un Partido Popular, el técnico de la Serna y no Ignacio Diego. Entonces ese digamos, ahí sí que había un poco más de entendimiento, lo ha habido en otras ocasiones, por eso sí que creo que el Partido Regionalista en la negociación en Santander tuvo esa postura tan tibia, que fue al final la que frenó todo, ¿no? Entonces, bueno, veo por ahí eso, que están de alguna forma intentando definir el futuro de las élites, pero para que sea un poco lo mismo, ¿no? O sea, es más una relación generacional. Creo que Ciudadanos y Podemos podrían tener un papel determinante de contrapeso en todo esto, pero Ciudadanos tiene un método de trabajo con el que yo no simpatizo, que es que límite de puestos que no importan, pero quédate en las instituciones en las que manejas dinero. Pues no me parece práctico. No me parece práctico. Creo que Podemos ha conseguido, por su contacto que ha tenido siempre con la calle, que hablaré mucho de eso, llevar muchas agendas sociales a los programas electorales. Creo que tiene que ser ahí muy fuerte para que ese sistema, por así decirlo, esa estructura clásica de los partidos no les atrape, porque bueno, pues eso, la formación del partido ha generado tensiones, así un proceso delicado en el que han aflorado todo tipo de actitudes. Creo también que además sí, el Parlamento, a la hora de la verdad, hace falta para la investidura, para las leyes, que puedes obviarlas, y para los presupuestos, es decir, pueden pasar muchas cosas que no lleguen al Parlamento, por lo cual ahí Podemos y Ciudadanos tienen que estar muy pendientes porque puede haber una tentación muy fuerte de obviarles. Esta es la parte de Cantabria. Tengo muchísima esperanza en lo que va a pasar en los ayuntamientos, porque sí que me ha gustado mucho ver cómo partidos vecinales, iniciativas diferentes han roto brechas. El alcalde de Ramales se va a ir a casa gracias a la reducción de un partido vecinal, el castigo que no tuvo en Santander lo van a tener en Ramales, el doctor Cosesas, responsable de Vía de Amparo. Entonces, pues mira, eso me parece casi justicia poética. El mismo va a pasar en San Vicente de la Barquera. Hemos conseguido también el alcalde de Noja que desaparezca por fin, y eso no ha sido por partido vecinal, pero bueno, ha sido una cosa muy interesante. Vamos a conocer cómo funcionaban esos ayuntamientos, pero también va a estar muy bien. Tengo la duda de si los partidos vecinales deberían tener una estructura estable o ha sido más una función que han cumplido ahora y deberían ser más
sociedad civil, porque yo soy mucho más partidario al final, ¿no? Esta es la parte de que puedo esperar de la política de los partidos, espero poco. De la política diferente, de la política que se hace fuera, porque estoy en el sitio apropiado para decir que la política es algo más que lo que hacen los partidos políticos, sí que espero más, porque sí que tenemos los antecedentes de que todo lo bueno, en mi opinión, que ha pasado en Cantabria en los últimos años, han ido de fuera de las instituciones. Las instituciones, si os fijáis, lo que han hecho en Cantabria han sido crear muchísimos problemas. Han creado el problema histórico de las sentencias de derribo, dando las licencias que dieron ellos. Han construido obras sin licencia, como los teleféricos, o nos han embarcado en gastos tremendos como sin control, como ha sido en su momento GFB, ahora Aston Martin, el tema del Racing, etc. Son todos estos problemas que están marcando la actualidad de Cantabria desde hace 10 años. Han sido creados por instituciones, no ha sido que estuviéramos peleando por salir de un proceso de desindustrialización, ni por algo gravísimo, ni por una epidemia sanitaria, o que fuera, no, todos son problemas generados por las instituciones. Frente a eso, si tenemos una ley del suelo y un POLM algo mejor de lo que había, es por la presión que hizo Arca en su momento. Si hay una ley anti-fracking, por muy inútil que sea, a la que la proceso se ha revelado, no es porque el Partido Popular de Cantabria quisiera hacer una ley anti-fracking, sino porque vio que hubo mucha gente que quería una ley anti-fracking, que desde los desahucios, que han llegado por fin a los, bueno, que se ha ayudado a personas concretas que a las que las instituciones ni abrían la puerta. Eso ha sido labor de la Paz de Santander. La protesta constante de la gente de las preferentes, yo creo que fue determinante en que hubiera un juzgado específico que ha dejado tocado de muerte a Liberman, que era la caja, que era una cosa que era como intocable en Cantabria, era la Liberman, que es irrelevante, ¿no? Entonces, el éxito ha sido que todas esas reivindicaciones de la calle han conseguido llegar a los programas electorales. Ya tú veías los programas electorales, todos hablaban de desahucios, de problemas de desnutrición infantil, de pobreza, de exclusión social, de auditorías. Se ha llevado el concepto de autoría, de la deuda ilegítima, de alguna forma se habla de reestructurar la deuda, es un tema que ha salido ayer mucho en la reunión entre Podemos y PSOE y PDC en el Parlamento. Entonces yo creo que realmente el futuro debería ir por ahí, ¿no? Por una sociedad civil cada vez más fuerte, que consiga con su presión y que las instituciones, que los partidos dejen de crear problemas, asuman esas reivindicaciones. Las necesitamos porque está montado para gobernar así, pero yo creo que es un poco el papel que tienen que tener, ¿no? También lo extiendo al mundo de la empresa. Hay grandes empresas en Cantabria, no todas son las empresas de cabecera y no se las deja hacer. Entonces yo creo que eso es el futuro que yo me gustaría. Y antes del turno de palabra, quería preguntaros a vosotros del último tema que ha tocado Óscar, ¿no? ¿Qué papel creéis que de aquí a futuro, ¿no? O sea, como Óscar ha dicho, bueno, lo mejor que ha pasado los últimos 10 años ha venido de fuera, de los movimientos sociales. En el caso de Santander, la Plataformitis. Yo creo que en todo el territorio de Cantabria hay un dinamismo tremendo, aunque Cantabria es muy centralista y al final parece que Santander es lo que más pesa, pero yo creo que hay un dinamismo social interesante, no diré masivo, pero interesante. ¿Cómo veis vosotros el papel a futuro? Es decir, ¿vosotros creéis que va a seguir creciendo, que se puede integrar a la estructura de algún nuevo partido como Podemos o como Ganemos o como algunas iniciativas vecinales? ¿Qué creéis que puede pasar ahí? Yo creo que es imprescindible, y más teniendo en cuenta, que no lo he dicho en la exposición, pero me parece relevante también, la pérdida de la mayoría absoluta prácticamente en todos los municipios importantes de Cantabria, lo cual da muchísimo más poder a los vecinos al final. Estamos acostumbrados en muchos ayuntamientos muy importantes que se haga lo que diga el alcalde. Tenemos un ejemplo como aquí a unos metros, pero que ha pasado en otros sitios. Y creo que la pérdida de mayoría absoluta va a ser lo que nos permita que esta legislatura sea especialmente atractiva para los que nos gusta la política y para los que queremos que se cambien cosas, porque ahí sí que abre una brecha. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo que, con San Frices de Buelna, ha gobernado el alcalde con 11 concejales sobre 11 durante varias legislaturas. En este caso hay 2 concejales de la oposición, que no son muchos, pero eso permite que haya plenos, cosa que no había hasta ahora, porque entonces eso permite que se pueda abrir las ventanas, que se vea lo que se está haciendo, que se tengan que explicar las decisiones que se toman, y ahí, por ejemplo, esa plataformitis que hablábamos, esos movimientos sociales, esas asociaciones vecinales pueden tener un papel relevante porque les van a tener que escuchar, y creo que eso es fundamental. Una de las cosas también que no he comentado y que me parece importante es un poco lo decepcionante que está siendo la estructura de los nuevos ayuntamientos, los pactos, cómo se están llegando, porque más allá de las políticas, que sí, pero se están basando más en egos personales, en filias y fobias, en echar al PP en algunos casos, que puede ser un objetivo legítimo, pero que de por sí no sé si da para aguantar 4 años gobernando.
Evidentemente vamos a tener tránsfugas, vamos a tener mociones de censura, pero bueno, a nosotros periodísticamente eso también nos da bastante juego. Tampoco me voy a quejar, no me voy a quejar de eso. Pero sí que creo que va a ser una legislatura donde va a haber política, cosa que es bastante atractiva. Lo que no coincida con Óscar, que ha dicho de las élites de Cantabria, no creo que sean diferentes a las de otros sitios. Creo que mi mujer es de Asturias, por ejemplo, y ella dice exactamente lo mismo de Oviedo que de Santander. Y tengo amigos de Andalucía que te podéis imaginar que pasa similar. Al final es lo que estamos acostumbrados a ver, pero creo que la relación entre las élites políticas y económicas y un poco pues cómo se arreglan sus sucesiones, creo que es un poco similar en todos los sitios. Pero a mí me apetece mucho esta legislatura, creo que puede estar interesante. Sí que es verdad que el Parlamento puede ser el más descafeinado porque se puede gobernar así en el Parlamento con bastante facilidad. Yo creo que todos los movimientos ciudadanos subsistirán en la medida en que los nuevos partidos, que han sido muy depositarios de sus votos, sean capaces de responder a las expectativas que han generado, que son enormes, la verdad, tienen un reto tremendo, además para ser solo una oposición pequeña, ¿no? Creo que si consiguen hacer cosas, esos votos se reforzarán y los movimientos también ciudadanos seguirán contentos, o sea, seguirán activos, ¿no? Pero es verdad que todo eso también se puede venir abajo si cuando has colocado a determinadas personas de partidos políticos más afines a esos movimientos en los centros de poder y no consiguen hacer cosas, bien porque no se mueven bien o bien porque no se puede, eso puede generar una decepción y puede volver a un estado de latencia en el que hemos vivido aquí, en una amargura absoluta, ¿no? Porque hay que recordar que yo lo que tengo claro es que la grieta que se ha abierto en Santander, por ejemplo, no es mérito de ningún partido político, de ninguno. O sea, eso es mérito de los ciudadanos. O sea, que hubo una señora que se llama Amparo, que era una anciana, y que nos dio a todos una lección de resistencia y de dignidad. Porque aquí hay conceptos como la desobediencia civil, como el manifestarse o como el protestar, que se castigan con la propaganda oficial, con el desprestigio público, o sea, no sé, es que les da lo mismo que seas un periodista en el ejercicio de tu función. Aquí nos intentan poner la mordaza a todos, ¿no? Y creo que ha habido algunas personas que han sido muy valientes y han dado sus primeros pasos, y eso nos ha despertado un poquito a todos, ¿no? Entonces, eso luego se ha canalizado a ciertos partidos, ¿no? Pero sus votos, ojo, no son suyos porque ideológicamente se comuniquen con ellos, están prestados porque han dicho que van a hacer cosas que queremos los ciudadanos, ¿no? Y ese será la clave de su éxito. Yo la última pregunta antes del debate del todo es sobre una cosa que no se habla nunca, o casi nunca, se habla de regeneración de los partidos políticos, de regeneración del sistema, de fiscalización de las cuentas públicas, de bla bla bla, y no se habla casi nunca de los medios de comunicación, y yo creo que están viviendo un papel especialmente crítico en este momento en España y en Cantabria. Es decir, porque también en un lugar pequeño como Cantabria y un lugar centralista como es Santander, la relación entre algunos medios y el poder, o algunos poderes y algunas élites, en algunos casos empresariales, en otros políticos, en otro caso los dos, son estrechísimos. O sea, de hecho, cuando hablamos de las relaciones de las empresas y demás de cabecera, se notan los medios. Entonces os quería preguntar si pensáis que va a pasar nada, o también somos pesimistas en ese sentido, y digo, bueno, pues nada, pues aquí, pues aparte digo de los medios que estáis intentando desde cierto espacio alterno o independiente hacer algo, pero hablo más de los medios masivos, ¿no? Tradicionales. Yo sí soy optimista, o sea, dentro de lo mal que está todo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, no me pongo a mí como ejemplo, sino a Óscar y a Guillem. Lo que han hecho Óscar y Guillem en muchos casos ha permitido que se abra una brecha y haya temas que han tratado ellos que no han tratado otros. Y creo que ya ahí sí hemos estado nosotros. En el caso de Amparo ha habido un momento en el que si un medio no lo daba estaba quedando muy mal, porque la gente se estaba enterando de lo que pasaba. Y de hecho un medio no lo contó y estaba quedando muy mal, por eso. Yo creo que sí que hay margen. Cambiando las cosas desde las posibilidades que hay, evidentemente muy pequeñas, pero yo sí que creo que hay, sobre todo hoy en día, porque la gente puede informarse con muchísima más facilidad. Yo creo que sí hay margen para cambiar las cosas. Bueno, yo creo que los medios de comunicación están pasando muy desapercibidos, pero son cómplices absolutos con el poder político y económico de todo lo que está pasando. Lo de los medios de comunicación y su mordaza es una vergüenza. O sea, los medios de comunicación viven de la propaganda, viven de la publicidad, y cuanto menos independientes son, porque menos pagamos por ellos en los kioscos o porque son gratis, más nos están intoxicando, porque se están financiando se está financiando el poder político y el poder económico, y no son independientes. La prueba es que durante estas elecciones los medios más poderosos de Cantabria, escritos,
nos han dado propaganda y no información, que es una confusión que ya empieza a ser alucinante. O sea, un señor es político, dice una cosa y esa cosa se transcribe, ya eso se le llama periodismo. Yo eso no lo aprendí en la facultad ni lo he visto en ningún sitio, ¿no? Pero de ahí no se sale, o sea, y es una rueda de los medios de comunicación en la que no acaban de salir, porque claro, no acaban de encontrar una vía de financiación más alternativa, excepto algunos medios diferentes como el que representa a Laro o como el de Óscar, que hombre, evidentemente vivirán de la publicidad o vivirán de sus lectores, pero con un margen de independencia clarísimo. O sea, no te puede contar el anunciante, no te puede decir lo que tienes que contar. Y eso está pasando en España y está pasando aquí. Ahora, que bien es verdad, por más propaganda que nos han echado, la gente ya no le ha colado. O sea, por esta vez no, ya pueden poner todo el dinero público que quieran, que encima lo ponen con nuestros impuestos, pagan su propaganda, dependiendo de qué gobierno, lo hacen todos. Ya le pueden echar dinero a los periódicos, a las grandes cabeceras, que no sirve absolutamente para nada. Eso también ha quedado claro, que ahora hay unos medios alternativos y que todos tenemos más criterio, ¿no? Yo trabajaba en un medio escrito hasta hace muy poco, que no tenía ni página web, trabajaba en El Mundo aquí en Cantabria, y no había absolutamente ningún tipo de feedback. O sea, yo no sabía lo que pensaba la gente de lo que escribía. Cosa que, como estaba haciendo deportes, me venía bastante bien, porque todo el día que pasaba en el Racing, pero evidentemente eso pierdes muchísimo. Yo desde que escribo en el diario.es, eso ha cambiado por completo y la gente es súper vigilante. Es decir, cualquier noticia que tú has resbalado o has metido la pata, te van a poner un comentario en el que te lo dicen, en las redes sociales o en la propia web. Y eso es fantástico. Lo que pasa es que los periodistas tenemos que aprender a hacer autocrítica, cosa que no estamos acostumbrados. Pero creo que eso te baja mucho al suelo y te hace no perder los papeles porque a los periodistas nos ha pasado como a los políticos. Es decir, hemos vivido en el mismo mundo de ellos, con peores condiciones, pero en el mismo mundo en el sentido de que nos quedamos intocables. O sea, hablamos de los problemas de la gente o nos preocupamos de cosas. Hemos tapado todo, o sea, hemos sido absolutamente y además cómplices. hablamos de cosas. Los medios, no todos los periodistas, pero luego los periodistas, claro, trabajan para un medio en el que. Pero me refiero a que hay veces, me pasa mucho, estás hablando en una redacción, llegas a casa, hablas con tus amigos o con tu familia y no les preocupa absolutamente nada lo que a ti te lleva todo el día preocupando. Entonces dices, ¿pero para quién estamos trabajando? Hay una desconexión absoluta. Es el mismo fenómeno. Y yo creo que eso es lo mismo que le pasa a los políticos. ¿Y cómo se puede hacer? Evidentemente los medios cuanto más grandes peor, para romper esa dinámica, lo que hay que hacer es plantarse. O sea, no hay otra cosa. Y sí que un poco relacionando lo que está pasando en Santander con el movimiento nacional, yo creo que en los medios está pasando que se ha abierto una brecha, que no significa ni que sea dominante ni mayoritaria, pero que ya hay cosas que no cuelan. O sea, ya no se sostienen ciertos discursos, ya se ve que hay las cosas que son muy evidentes y ya pues eso por la propia exigencia del lector, por la propia exigencia del periodista, porque se le tiene menos respeto y menos dependencia, también es cierto que se ha ayudado mucho de las instituciones, y porque también hay gente muy informada ahora mismo que maneja información y que está en contacto, que una gente de una plataforma ya tiene todo el expediente administrativo y entonces ya puedes ver las carencias y por qué se hizo de determinado proceso de urbanización, etcétera. O sea que hay cosas que ya son más fáciles y eso ayuda mucho. Y luego en cuanto a la financiación, pues sí, pues, por ejemplo también ayuda mucho el tema, nuestro modelo que es apoyar en tener socios, que son al final de la gente que más dependemos, que son nuestro mayor anunciante y es gente que contribuye casi como militancia, como compromiso, porque de alguna forma alguna vez han visto rechazar alguna historia, lo que sea, pero sí que creo que de alguna forma en Santander, por ejemplo, sí que hay una brecha mayoritaria, pero sí que hay algo diferente, y sí que es cierto lo que decía Laro de que son empuja, de que hay ciertos temas que ya tienen que salir. Sí. Yo tenía el miedo a que si no pasaba nada en estas elecciones municipales, sobre todo, hablo de Santander, todo ese movimiento se parara. Frustrado, o sea, si no consigues nada, la gente al final se desanima. Pero hay una brecha, realmente. O sea, la no mayoría absoluta permite que se pueda seguir empujando y creo que ahí puede haber margen. Va a influir mucha información al final, porque hay muchos partidos de oposición con sus temas obsesivos o no, pero imagínate que este partido se va a obsesionar con seguir cada contratación de tal concejal. Pues a partir de ahí va a empezar a conocerse mucho, o sea, se pierde la agenda, que cuando se pierde la agenda se empieza a poder el poder al final y el control, es a largo plazo, pero ya esta legislatura ya no se tira el control de la situación en Santander y ahora cada vez menos, ya no va a ser el tema de que se hable los baños de ola y las fiestas y los toros, ya esos temas ya se acabó. Ya, mira, por ejemplo, un buen ejemplo de las fiestas cuando se decía que creaban empleo, ¿no? Entonces nos daban una estadística de que las fiestas creaban no sé cuántos mil puestos de trabajo, y decíamos la gente, bueno, pues haz una fiesta cada semana y acabas con el paro en Santander, ¿no? La gente mismo lo decía, era ridículo. Pues ahora mismo ese discurso ya no se puede decir en público porque la gente se ríe
Y entonces, pues, es que Sí, se dice eso. Sí, pero cada vez menos. Y entonces, pues eso, fue mucha información, muchos temas, ya al perder la agenda, al perder el control, y si encima estos partidos saben canalizar las demandas vecinales, los propios movimientos vecinales, se van a ver de alguna forma incentivados a seguir trabajando, y si eso tiene reflejo en los medios, pues bueno, puede crearse un círculo bueno. Vale, vamos a ver el turno. Yo solamente recuerdo que el planteamiento es Cantabria, obviamente tenemos cierta tendencia acá en Santander, porque muchas de las que estamos aquí vivimos aquí y trabajamos aquí y no sé qué, pero en realidad en Cantabria han pasado cosas muy interesantes. Fenómenos lo habéis nombrado, ¿verdad? Pero desde no solamente partidos de oposición más clásicos, partidos de los nuevos, pero también efectivamente agrupaciones vecinales, etcétera, que son muchas las brechas, ¿no? Que se han abierto, que son múltiples, que también si alguien quiere comentar algo de otros espacios que no sean el central, ese término tan de moda, que lo puede hacer. Pues nada, yo si queréis voy viendo palabras y imagino que sois más a la que queréis intervenir. Roberto. Soy el primero. Eres la masa. Bueno, que me has dicho. A ver, pues casi que me alegro. Soy el primero porque yo de todo esto de las elecciones locales y de la autonómica, pues que a veces aprendemos de otros sitios, estamos mucho mejor que hace un mes, sin ninguna duda. Los resultados son globalmente positivos, pero yo no me considero menos que los habitantes de La Coruña, que van a tener la suerte de tener un alcalde muy distinto al que voy a tener yo mañana. Entonces ahí se ha hecho poco y lo sabemos, y si se ha hecho poco es por falta de unidad. No hay más fórmulas, ni más catalizadores, ni más nada. O sea, yo estuve en una reunión en Villajunco, no sé si fue a final de enero o a principios de febrero, y me miraron algunos con ojos de este anciano vendrá de Marte. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay que pactar con el PSOE y con el PRC? ¿Pero de dónde se ha caído esto? Vamos a ganar nosotros solos. O sea, le vamos a quitar la mayoría absoluta al PP y vamos a ir nosotros. El equipo colorado va a tener 14 concejales. Bueno, pues no. Pues no. Habiendo ido todos juntos, tampoco iba a haber 14, pero a lo mejor, mira tú qué tontería, podía haber sido el segundo grupo municipal y haber tenido más expectativas de plantar una figura distinta a la del señor de la Serna. Bueno. 2. El Parlamento. A mí me gusta comer a la carta, como a casi todos, pero normalmente cuando no como en mi casa, como de menú. Entonces, entre el menú Nacho Diego y el menú Revilla Rosa Eva y el apoyo, gracias, de alguna fuerza nueva. Cuidamos los términos. ¿Sí? No solo. Alguna fuerza recién estrenada. Esto es pues fantástico. Me gusta mucho más ese menú que el otro. Punto. Y 3. Futuro. Septiembre o noviembre, elecciones generales. Distinto sistema electoral. En mi papeleta de concejales, aunque alguna periodista del diario no se ha enterado y algún alcalde de Camargo y su portavoz tampoco, en mi lista de blanca para el ayuntamiento ponía concejales, no ponía alcalde. Entonces, 60 siempre ha sido más que 40. Yo veía Barrio Sésamo a través de mi hijo. En mi tiempo no había barrio. Nos enseñaban esto a reglazos. Bueno. Entonces, Senado, sistema mayoritario. ¿Le vamos a seguir regalando 3 senadores al PP para que nos cuele a otro Bárcenas? ¿O vamos a hacer una... aunque sea para dinamitar el Senado? Yo no creo en el Senado, no hace ni puñetera falta el Senado, gasta un dineral el Senado. Pero mientras haya Senado, y esta próxima vez va a haber elecciones al Senado, la papeleta Salmón, vamos a ir cada uno con nuestro logo y nuestra... Perdemos, se debería saber que perdemos, se debería saber ya. Los 8 años de gobierno de PRC y PSOE no fueron capaces, ellos sabrán por qué, de hacer una lista, como se ha llamado en Cataluña muchas veces, la Entesa, en donde iban casi todos ellos, y ganaban, y le ganaban a Convergencia en las 4 provincias. Mira tú qué tontería, es puta aritmética, no es política, es aritmética. Bueno, pues en las 25 provincias que eligen 5 o menos diputados, entre ellas Cantabria, la tercera lista no se coloca. No voy a decir más. Alguien tiene que ser la tercera lista. La tercera lista no se coloca. No se ha colocado en todas las elecciones desde el año 77. Se puede colocar en Navarra por una fragmentación especialísima del voto,
os ha podido colocar una vez en Tarragona por la fuerza tremenda del Partido Socialista Unificado en los primeros tiempos. Punto. Donde se eligen 5, 4, 3 o Soria, la tercera lista no se coloca. Tomemos nota. Que tome nota el que tenga que tomar. Yo ya diciendo... Tomemos nota de la brevedad, Roberto, que ha sido magnífico, variado y en concreto digo para que podamos intervenir las máximas posibles. Bueno, yo vamos creo que a un análisis que se parece más al que ha hecho ella del tema de las elecciones generales, pero creo que sobre todo en Cantabria, que tenemos un análisis muy similar al estatal, es decir, una caída del PSOE, del PP, y una subida de los emergentes donde no han conseguido tirar al bipartidismo, es decir, le han pegado una pequeña grieta pero no le han roto. Creo que el problema de Cantabria que ha habido es que los movimientos, o sea, no se ha sabido crear movimiento en paralelo con la campaña electoral, es decir, algo que, por ejemplo, creo que es la mejor experiencia que ha podido haber en ese sentido, que ya viene de hace tiempo, por lo menos la que a mí me parece más interesante, porque creo que es en la que más me reflejo, es la de Casturdiales, que tiene ese reflejo de una asamblea ciudadana que ha tenido un reflejo político y que efectivamente eso va a permitir de alguna forma hacer otro tipo de experiencias ciudadanas, y que además creo que es lo más interesante que ha habido en todo el Estado español, es decir, donde de alguna forma todo el mundo se está viendo reflejado, ha sido pues en Carmena, en Manuela Carmena, o en las mareas atlánticas, o en Ada Colau, es decir, en ese tipo de experiencias. Aquí en Cantabria, por diversas cuestiones, no se ha podido, que los movimientos, que en definitiva Podemos sí es el reflejo de los movimientos sociales, digamos, es su reflejo electoral, porque Ciudadanos yo creo que es la pata que el régimen ha puesto para parar a Podemos. Podemos no ha sido catalizador en Cantabria de ese tipo digamos, de organización ciudadana que le ha permitido tener esos tres representantes en el Parlamento, pero no ha permitido que organizativamente tenga un reflejo la ciudad de ello, ¿no? Creo que tampoco en Torrelavega, o sea, aunque puede tener alguna experiencia mejor Torrelavega por ACPT, la Asamblea Ciudadana, pero bueno, yo ahí soy un poco más crítica, y yo creo que esa es la primera autocrítica que tenemos que hacernos la gente de izquierdas de Santander, o sea, ¿qué ha pasado en Santander para que eso no se haya podido reflejar? Yo creo que eso va a tener una incidencia bastante importante en el gobierno de los propios partidos, porque sin movimiento no hay política, no hay política social. Y yo también creo, yo soy funcionaria del gobierno autonómico, vengo desde Ormachea, he visto pasar todos los gobiernos y creo que este gobierno PRC-PSOE va a hacer nada. O sea, yo en eso soy bastante crítica, porque sufrí la anterior experiencia. Entonces yo creo que todo eso va a depender, el que se haga nada o el que se haga poco, o que la agenda de Revilla ahora tire más para la social, va a depender de que seamos capaces de montar organización en Cantabria que efectivamente lleve la agenda política. Es decir, no esperemos que lo hagan ellos, porque ellos no lo van a hacer, tenemos que hacerlo nosotros. Y yo creo que esa sería la experiencia más importante que sacaría para Cantabria. Yo quería hablar de, creo que nos queda trabajo de reconocimiento, ¿no? Es decir, podemos meternos en análisis electoral, el siguiente análisis se llama 20%, hay 20%, no hay nada, y yo creo que, por un lado, creo que hay que perder la prisa no nos lleva a ningún lado, de hecho la prisa
Quizás yo no he estado muy implicado en toda la trayectoria política última, pero creo que ha habido prisa y lo que nos toca ahora es, esto es un inicio y toca trabajo y reconocimiento. Trabajo, hay que empezar a trabajar o seguir trabajando y cada uno desde su sitio y reconocer a los otros actores que están, los movimientos sociales, los diferentes partidos y empezar a cambiar el lenguaje que tenemos unos con otros, ¿no? Yo creo que, bueno, podemos hacer mucha análisis electoral, pero yo creo que es una parte que nos toca. Si queremos imitar a la Marea Atlántica, si queremos imitar a Castroverde, si queremos imitar a quien sea, pasa por ahí. Aquí somos muchos, marianos, sacamos la bandera de la unidad, pero a mí me recuerda la película de Charlot, la de Tiempos Modernos, que todos pasemos la bandera y queremos que todo el mundo se enganche detrás. O cambiamos la cultura, nuestra cultura, no su cultura, o no vamos a ningún lado. Bueno, podemos ser actores y podemos disfrutar mucho con los transfugismos y todo este tipo de cuestiones, pero yo creo que aquí tenemos que entonar. Primero, hay que quitarse la prisa. Yo creo que aquí ha habido como un acto final, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Y siempre nos damos cuenta que después de cada acto final hay un acto de principio y no vamos a ningún lado. Es decir, la lógica electoral nos lleva a las siguientes elecciones. O creamos tejido, nos reconocemos, cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, y a trabajar. Yo es lo único que creo que es lo que hay que hacer. Esas masas fervorizadas. Mientras yo coincido, quería decir que a mí el discurso de ahora o nunca, o sea, no lo soporto por eso mismo, porque si no es ahora, entonces ¿qué? Nunca. Hemos hablado, Paco y yo hemos hablado alguna vez, y es que a veces quedamos en eso y es la prisa esa. Lo que sí hay que empezar ya, para que luego no haya prisa. Me voy a pedir la palabra. No, como no la pedís. No, yo quería decir, abundando en eso y abundando en lo que decía Mar, yo creo que al final la oportunidad de la no mayoría absoluta y de que haya una oposición como la de Podemos o yo, Ciudadanos, es que no nos meto en ninguna fórmula, pero bueno, es naranja. Lo único que permite es que la calle recupere un peso que había perdido. O sea, la mayoría absoluta aplastante del PP en Cantabria y en el Estado, por supuesto, hacía que tú ya podías sacar 40.000 personas a la calle Santander, podías, lo cual es difícil, pero bueno, podías hacer piruetas, podías quemar un autobús, cosa que no hemos hecho porque es que eran muy bonitos los anuncios del TUS, y no pasaba nada, o sea, podían seguir como si no pasara absolutamente nada, ¿no? El anterior gobierno PRC-PSOE también podía hacer eso. En este no. O sea, la calle tiene un peso y si Podemos, yo ahí estoy con Ori que lo ha dicho, si Podemos interpreta que pueda abrir un hueco para que esa voz también entre, pues puede conseguir cierto reconocimiento. Si no, pues no, será un partido más, ¿no? Que es lo que también nosotros críticos podemos ha planteado. Pero ahí la calle va a recuperar un papel y será interesante ver que Pavel quiere jugar la calle y al mismo tiempo el tejido a mediano y largo plazo para que esa calle cada vez sea más formada políticamente, más unida, más diversa, más plural, más capaz, ¿no? Sí, pues yo precisamente, mira, siguiendo un poco con la reflexión que estabas haciendo ahora mismo, Paco, y hay una cosa, esta campaña yo la he visto con bastante distancia, física sobre todo, porque estaba al otro lado del Mediterráneo, cosa que en un momento dado también me ha parecido, a mí me ha venido muy bien, que la habéis vivido con mucha más tranquilidad. Bueno, otras cosas he pasado, otras cosas he pasado. Pero sí es cierto que también yo, el sitio en el que estoy, hay una ventaja también fundamental, que es que hay gente de muy diversas procedencias y de muchos países, y veo con mucha envidia la relación que esa gente como ciudadanos tienen con su política, con sus sistemas democráticos y demás. Yo creo que una cosa que ha pasado en los últimos años, en los últimos 30 años en nuestro país, y yo creo que Cantabria ha sido un ejemplo bestial de esto, que seguramente es que ya partíamos con varios cuerpos de desventaja, es la lejanía y la dejación también hasta cierto punto de esa obligación que tenemos los ciudadanos de ejercer esa ciudadanía. La ciudadanía es un derecho, conlleva unos derechos, pero a mi modo de ver tiene una obligación, aunque sea moral o ética, de también estar en eso y no dejar la política a esas élites políticas. Al final acabas teniendo un poco el sistema que tú vas dejando tener. Si vas delegando completamente y vas haciendo dejación de esa función, tendrás un sistema político al cual la calle le da igual. Durante estos 4 años, y yo he estado también un poco metido en eso, es cierto que ha habido un auge enorme de la movilización, pero también en muchos casos se ha visto esa sensación. El gobierno le daba absolutamente igual. ¿Por qué? Porque consideraba que ya nos cansaríamos en estos 4 años, porque es muy difícil mantener esa tensión en la calle, porque es absolutamente muy complicado. Había algunas veces que yo creo que había gente que iba a la manifestación y decía, hoy ¿por qué nos estamos manifestando? Pues teníamos una manifestación, todas las semanas teníamos 4.
Entonces era realmente complicado. Al final la gente también se va acostumbrando a estar mal y su estándar, su listón, acaba siendo el de la precariedad laboral, el de, bueno, menos mal que tengo un trabajo, etc., una serie de cuestiones. Yo creo que para que esto cambie, me parece desde luego que el panorama político ahora en Cantabria es muchísimo más interesante, mucho más esperanzador de lo que teníamos, sin duda. Han sido 4 años muy complicados, yo creo que desde todos los puntos de políticas sociales, de todo el punto de vista incluso de movimiento social, ha habido un ataque también a los movimientos sociales, en los cuales se veía pues lo que al final ha acabado siendo, esa pequeña aldea de Asteris un poco también para que hubiera un cambio. Pero yo creo también que los movimientos sociales y los partidos, los nuevos movimientos políticos, y creo que también que los tradicionales movimientos políticos tienen o tenemos una obligación, yo todavía me considero movimiento social. Tenemos que no solo considerarnos altavoces o portavoces de un sentir ciudadano, sino que tenemos que empoderar a esa ciudadanía. Es decir, lo que necesitamos es una ciudadanía crítica, necesitamos que no haya solamente esas conversaciones de bar que son tan habituales en Santander, que al final no acaban siendo nada, bueno, en Santander en todas partes. Esto es una cosa muy, muy española. Pero quiero decir que también no hace falta solamente ese feedback a través de redes sociales, hace falta el formar, ¿no? Lo que al final toda esa máxima que decía Gramsci, ¿no? Hay que formarse, hay que emocionarse, hay que organizarse. Si nosotros nos quedamos con que somos portavoces, pero sin embargo llegamos a casa, que también como decía Laro, y la gente, nuestro entorno tampoco es una cosa que la viva tanto, no vamos a tener gas suficiente, sobre todo en una región como esta, creo yo, como para mantener esa tensión sana, democrática que hay que tener, independientemente de quién esté y ese espíritu crítico. Creo que es importante que haya eso, y que luego al final, si esa gente considera que nosotros como movimientos sociales, o este movimiento social, o este movimiento político, no es su portavoz, pues ya lo siento, pero este es el juego. Pero realmente creo que hay que tendríamos que intentar dejar de vernos siempre los mismos, las mismas caras, con diferentes siglas y con diferente evolución de tal. Hace falta que se meta esa sensación de debate, de tal, es lo que siempre hemos tenido, pero claro, en un entorno muy, muy pequeño. Creo que eso es una obligación también de los movimientos sociales. El barato. No es obligatorio, ¿eh? Es decir, que podemos hacer una ronda de un poco de no, yo estoy de acuerdo en eso, pero es cierto que ahora existe la posibilidad de... O sea, aquí la izquierda se ha pasado toda la vida hablando, ¿no? Yo tengo 46 años y vamos, lo he conocido en todas sus variables cosas yo misma. O sea, yo en Canela lo hemos hecho 1000 veces, ¿no? Y todos los que estamos aquí. Pero ¿qué es lo interesante ahora? Que todo lo que los movimientos sociales dicen tengan una persona dentro de cada institución, que es donde se cambian las cosas, que esa persona sí pueda ser el altavoz. O sea, lo que tienen que ser en los pequeños puntos que hemos colocado es que tienen que hablar de lo que nos interesa a los ciudadanos, que no dejen nunca que sigan hablando de sus cosas, porque si no en el Parlamento van a hablar del AVE, de las de cosas nacionales, de los teleféricos, o sea, es decir, van a seguir hablando de lo que llevan hablando 30 años de Isñace, de Vallecilla, o sea, es decir, y no se arregla nunca nada, porque siempre tenemos los mismos problemas, esos han ido ahí, o sea, y solo hablan de lo que les interesa. Entonces yo creo que lo que no hay que dejar es que ellos sigan hablando de eso, o sea, hay que colar otros temas, hay que hablar de las cosas que quieren los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, ojalá los nuevos representantes sean unas personas a las que podamos llamar y decir, oye, hay esta cosa, este tema, no sé qué, meterlo en la agenda, o sea, se puede hacer, ¿no? Y obligarles a hablar de lo que nos interesa a nosotros, no de lo que hablan ellos, que a nosotros no nos importa. Por ejemplo, hay muchos movimientos que tienen miedo a que les politicen, que les politicen, en el mal sentido de la palabra, que un partido les utilice, pero es que lo que tienen que hacer es utilizar ellos a los partidos. O sea, si necesitan que haya una reivindicación, que entre al Parlamento, que entre al Pleno del Ayuntamiento, que utilicen ellos a los portavoces de los partidos para que entre. Ya está, si lo que necesitan es que se hable, que se intente buscar una solución. Pero hay muchas veces que hay miedo, hay rechazo a ese contacto por miedo a la contaminación, cuando lo que tienes que hacer es al revés, tú intentar abrir el partido. Y lo que veo muy sana es la cultura de la plataforma, porque ha conseguido que, pues, también durante mucho tiempo había muy rígido el mundo del asociacionismo, ¿no? Era una asociación, un tema concreto y tenías que ir a él. La plataforma ha conseguido ser más dinámica y más flexible, incluso muy interrelacionadas entre sí, y ha conseguido que gente afectada por problemas de repente se decida participar. Es decir, pues a Ramón, pues seguro que hace 4 años no sabías tanto de sector financiero y de desahucios como antes, ¿no? De la dinámica de una participación, de una protesta, de una ocupación bancaria, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se va, pero hay mucha gente que se queda y eso queda, ¿no? Ahora mismo
pues vamos, estoy convencido que mucha gente que se ha implicado con el tema de amparo o que estará con el Pado San Roque, su vida no va a ser igual ya, no va a pasar de la ciudad como se pasaba antes, o el hecho de que de repente haya gente manejando vocabulario urbanístico para hablar de su ciudad, que es una cosa que siempre te parecía como una cosa muy etérea, alegaciones, planes generales y demás, y ahora de repente lo estás traduciendo al Cabildo, al Pado San Roque, etcétera. Pues ahora hay gente en el Pado San Roque, por poner un ejemplo, la emergencia urbanística más inmediata que tenemos en Santander ahora, pues que ya sabe cómo, o sea, que ya ha ido al ayuntamiento a preguntar, que ya está moviéndose, hay que estar haciendo charlas, la gente de las conglomeradas se está incorporando y le está dando incluso un toque así, intelectual, tampoco voy a decir eso, sino un toque vamos, más genérico de conseguir convertirlo transversal. O sea, yo creo que, y eso se puede acelerar ese proceso, pues yo creo que sí, con formación, yo creo que hacéis cosas muy interesantes, a lo mejor ahí hace falta alguien como el equipo A que vaya a detectar a la gente y a formarles, ¿no? Cuando esté pasando algo. Sí, yo quería rescatar en la charla anterior, hablábamos antes con Gustavo García, él decía una frase que a mí, luego lo hemos entrevistado, él decía dos cosas interesantes, ¿no? Que me pareció muy original. Uno, decía, el Partido Popular, el gobierno nos dice que la crisis ha pasado. Y él decía, efectivamente, y es lo peor que nos puede ocurrir, porque para ellos la crisis ya ha pasado. El PIB empieza a estar donde ellos quieren estar, tal, pero esto ha dejado una situación que ya no va a volver a ser como antes, ya no es flexible, o sea, ha habido un cambio de modelo social, ¿no? Decía en tres factores, ¿no? El código laboral, cambio de condiciones laborales y la pobreza laboral que supone y demás, todo el tema de políticas sociales arrasadas, ¿no? Y la precarización de la vida. Y él decía una frase que decía, la precariedad es conservadora. Y me ha parecido interesante porque efectivamente, ¿no? Cuando tú has ido bajando permanentemente y ahora ganas 600 euros, es una birra, pues bueno, es lo que tengo y me toca agarrar ahí, ¿no? Entonces digo, pues el optimismo respecto a los movimientos sociales y demás, yo creo que hay una gente que se está movilizando y que yo creo que sí hay mucha más gente nueva y hay caras nuevas. Los que habéis estado aquí 30 años, pues estoy seguro que en muchos contextos veis caras nuevas que no conocíais. Y gente que ha aparecido y gente que estaba ahí pero no participaba. Entonces es un proceso lento, decía Tino, ¿no? Y yo en ese sentido, bueno, sí se mueven cosas, ¿no? Y quería rescatar solamente un poco ese modo de cierre, porque yo también ya por lado imagino que gente se tiene que ir. Temas como, fíjate que ha salido varias veces el tema de amparo, y me parece curioso porque ha salido por dos lados, ¿no? Uno como ejemplo para personas, ¿no? Decía Olga, es un ejemplo, ¿no? Y yo creo que si hay gente a la que, oye, sin conocerla ha sido como esta señora de que va, ¿no? ¿Por qué llega hasta ahí, no? Y dos, como ruptura en lo mediático, que también me parece muy interesante el planteamiento, ¿no? Un tema que estaba oculto en los medios, al final hace aguas por todos lados, porque claro, ¿no? Y eso obviamente fue a punta de personas movilizadas, no solamente de ella, ¿no? Entonces, bueno, quizás son ejemplos curiosos o interesantes para ver, y ahí tenemos muchos más, la Asamblea contra el Fracking, en cierto sentido. Yo creo que lo de Castroverde, que al final inicia como un movimiento más ecologista y termina para gobernar todo Castro, es decir, que ya no es... El ayuntamiento en el que cualquiera que ha pisado está imputado o es bajo sospecha. Efectivamente, o sea, igual tienen más mérito. Que es peculiar, ¿no? O sea, que bueno, fenómenos hay y todos a seguirlos y a participar activamente en ellos. Dale. Me ha parecido muy interesante la exposición que habéis hecho los tres. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Yo opino que, como algunos de vosotros, que el momento político abre una serie de oportunidades. Unas oportunidades que antes no teníamos clara que pudiésemos ni siquiera alcanzar. Porque yo creo que muchos temíamos que los resultados electorales ni siquiera abrieran estas grietas o nos permitieran un mínimo de capacidad de maniobra. Pero al mismo tiempo que tenemos oportunidades, tenemos muchísimas responsabilidades, tenemos muchísimos retos, tenemos muchísima inexperiencia y muchísimas incertidumbres, porque tenemos un panorama nuevo. Tenemos un nuevo orden social, resultado de esta crisis, tenemos estos riesgos, vamos a quedarnos en esta situación de precariedad, nos estamos ya acostumbrando. Tenemos desafíos, ahora somos mucho más plurales, tenemos muchos más representantes políticos. Hemos salido de tener el PSOE, el PP, bueno, aquí siempre tuvimos el PRC, ¿verdad? Que también marcaba una diferencia con relación a otras comunidades que no tuviesen su partido nacionalista, en nuestro caso la regionalista, Izquierda Unida. Ahora tenemos más organizaciones y no tenemos cultura de diálogo, cultura de confluencia, cultura de pactos. Y esto se está viendo. Los que somos más mayores, como hablaba por allí alguien,
los que tememos por encima de todo al gobierno del Partido Popular, los que venimos de aquellas ideas, asistimos con un poquito de asombro a lo que está sucediendo y nos da pena, o por lo menos a mí personalmente me da pena y al entorno en el que yo me muevo. ¿Cómo es posible que estemos dando, según qué espectáculos, que estemos dando la razón a muchos que hablan de ingobernabilidad, de que es mejor el bipartidismo, etcétera, etcétera, y que no seamos capaces de confluir y de ponernos de acuerdo en una serie de mínimos en una situación tan crítica como la que estamos viviendo? A mí me parece fundamental en este momento el activismo. Creo que el activismo es el gran abandonado. Hay que hacer activismo político, hay que hacer pedagogía política, hay que estar en la calle. Yo no tengo por qué confiar en que sea la prensa escrita, o en fin, la prensa quien transmita qué acuerdos está llegando Podemos con PRC-PSOE, porque están hablando solo de unas cosas y no están hablando de las más importantes. Entonces yo tengo que tener otras formas de activismo para llegar a comunicar lo que yo considero más importante, y no solo la espuma, la anécdota, la carnaza, que es lo que está saliendo. Necesitamos seguir construyendo, como bien habéis apuntado, e impulsando, alentando, ayudando a todos esos movimientos, a todas esas plataformas. Creo que efectivamente es muy interesante, y luego tenemos que confluir. Las organizaciones políticas tienen que sentarse, tienen que hablar, las organizaciones clásicas. No puede estar ECO, no puede estar Izquierda Unida, no puede estar Podemos, no puede estar esto, no puede estar el otro, el uno con 8.000 votos, el otro con 2.000, el otro con 1.000 y pico. No podemos en esta situación. Eso es un desastre, eso es un fracaso, eso es no tener inteligencia. Es que en los países nórdicos los parlamentos están constituidos por un montón de organizaciones y acuerdan, alcanzan pactos, grandes pactos. Aquí necesitamos cambiar nuestro modelo productivo, pero necesitamos también tener ideas claras sobre qué modelo educativo tenemos. Tenemos que tener un pacto sanitario que permita sostener el sistema que necesitamos, que es precisamente el que tenemos, y así tantas y tantas cosas. Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de reflexión colectiva, de diálogo, de comunicación, de abandonar yo no sé qué cosas, yo no sé qué pruritos, y sentirnos instrumentos, sentirnos palancas, y no sentirnos Podemos o sentirnos Izquierda Unida, sino sentirnos un instrumento para esos valores, para esos objetivos, para esa ciudadanía, para ese cambio. ¿Vosotros creéis que eso es posible? ¿Podríamos intentarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que quizá este no es el contexto, porque estos chicos, pobrecitos mis niños, que sí. Estos chicos piensan, reflexionan, conocen, sí, pulsan. claro, pero no negocian. El modelo es equivocado, el modelo de los pactos y tal. Yo creo que habría que cambiarlo, porque el modelo es la negociación entre personas con intereses, entre todos. Lo que tiene que haber es, o sea, yo abogo por la figura del mediador, del mediador, una persona que siente a tres, que os siente yo a vosotros dos en la mesa, digo, tú tienes esto en común y esto, pues al mediador. Sí, poner un poco... Sería más inteligente, más racional. No me estoy refiriendo a los pactos actuales, no, estás hablando a futuro. Estoy hablando a futuro. Sí. Estoy hablando de construir alternativas de progreso con unos partidos de progreso sumamente fragmentados. Y además parece ser sumamente aferrados a su nombre, a sus líderes, a sus estructuras, y eso hoy es negativo. Y es muy negativo, por ejemplo, en comunidades como la nuestra, donde quizá no tengamos figuras tan emblemáticas o que puedan canalizar y aglutinar a tantas personas como puede ser una Ada Colau o como puede ser una Manuela. Y entonces tendremos que confluir de alguna otra manera. Yo creo que... ¿Me dejas sí, acabar? que hay dos palabras, solamente digo, hasta las 9:30 si os parece, porque esto anima, Mari, Tino, vale. No, yo solo comentar que no no hace falta tampoco que inventemos nuevas cosas. Es decir, nosotros provenimos, o yo por lo menos provengo de mi juventud política asamblearia, donde las cosas colectivamente se tomaban, se hablaban, se discutían, y bueno, yo creo que yo no recuerdo los insultos como elemento de
sí recuerdo posiciones muy enquistadas y sobre todo, bueno, posiciones muy sectarias, eso sí las recuerdo, pero no recuerdo, por ejemplo, los insultos a los que yo he asistido en los últimos tiempos. Yo creo que eso es un elemento que tenemos que volver a recuperar, la democracia como elemento fundamental de organización y de coordinación entre las propias gentes. Pero luego tenemos movimientos muy interesantes en todo el Estado que se basan en este tipo de experiencias. O sea, yo creo que una experiencia como la de Madrid, como la que confluyó Podemos, pero es que estaba también la gente sobre todo de traficantes de sueños y que eran alternativas desde abajo, que llevaban 3 años trabajando en organizar experiencias municipalistas, llevan 3 o 4 años, que recuerdo, yo estaba allí en alternativas desde abajo trabajando con ellos, es decir, llevan 3 o 4 años trabajando. O sea, lo que es movimientos y plataformas ciudadanas, pero no solamente tenemos eso, tenemos, por ejemplo, experiencias también mixtas, como la de Ada Colau, que esa es una experiencia mixta de movimientos compartidos, y tenemos las experiencias de las mareas gallegas. O sea, es decir, podemos aprender de todo eso, es decir, que no tenemos por qué plantearnos nada distinto. Lo que sí tenemos que plantearnos es otra cultura política que aquí, concretamente en esta ciudad, tenemos que eliminar, ¿no? Es decir, que el enemigo no es el otro de al lado, el enemigo es el Partido Popular, o la derecha con sus políticas. Yo creo que es una cuestión de lógica y de cambiar lógicas. Y yo creo que hasta ahora hemos estado en una lógica electoral y de ganar, ¿no? Es decir, vamos a ganar las elecciones, hace falta poner unos buenos candidatos, a ver cuántos juntamos dentro y a ver si triunfa nuestra marca electoral. Yo creo que hay que cambiar la lógica. Y la lógica pasa porque nos bajemos del carro, porque aceptamos que somos personas, que todo acuerdo, tú hablas de un mediador cuando tiene un buen acuerdo entre una pareja que están disputados sabe que necesita tiempo y necesita trabajar a veces otras cosas. Entonces, necesitamos reconocernos. Somos gente diversa y somos gente así. Esto ha petado o no ha salido, es decir, a mí me resulta curioso, en las anteriores elecciones había una cosa que se llamaba ISECO no ha aparecido, es decir, a lo que se consiguió en un momento dado, que fue un pacto electoral de gente diversa, ISECO en un momento dado desaparece. Habría que preguntarse por qué, porque yo creo que el por qué desaparece ISECO es porque hay gente que pensaba que electoralmente tenía alternativas y hace su propio eje político, perfecto, es decir, yo creo que todas las alternativas son posibles, el problema es que si estamos en lógica electoral, la lógica electoral nos lleva a noviembre y nos lleva a 4 años. Y en 4 años estamos igual. Si no cambiamos la lógica, si no nos quitamos el peso del electoral y pensamos que hay que hacer un trabajo, pasa por trabajar, por reconocerse y reconocer al otro. Y yo creo que eso es lo que realmente falta. Yo creo que realmente es lo que falta y hay que pensar que hay muchos movimientos variados y hay una parte de la ciudadanía que es la que tenemos contactos y hay media ciudadanía o más a la que no llegamos. Solo el Prado San Roque. Prado San Roque se ha empezado a movilizar. Hasta hace 4 días en Prado San Roque no había ningún contacto, ninguna posibilidad. Lo de Amparo, es decir, eso ha conseguido que contacte gente, es decir, pero tenemos la mitad de la ciudadanía, por lo menos, que no está contactado por ninguno de los movimientos, asambleas, grupos, he dicho la mitad siendo condescendientes, pero con los que no tenemos ningún tipo de contacto, ni ninguno de nuestros discursos llega ni tiene peso. Así de claro, entonces, ¿podemos hablar de estrategias electorales? Perfecto, pero yo creo que nos volvemos a equivocar. La estrategia electoral pasa por una marca, pasa por poner candidatos, pasa por llegar a pactos y pasa por una estrategia para ganar. Y primero tenemos que perder. Tendremos que perder y a partir de ahí construir y quitarnos la prisa. Las elecciones llevan rompiéndonos 20 años. Pensamos siempre en la solución final. Eso es un poco... Muy bien, como quedan miles de temas, Roberto, para... 3 segundos. Vale, para que no haya fuga. Interviene el primero, gracias, que se me olvidó, a los 3, y a ti, por supuesto, y al espacio este que tenemos invitados. Y luego a este último compañero que ha hablado, que sí, pero que entienda también que algunos tenemos más prisa. Bueno, yo, una pista solamente, agradecerles formalmente, recordaros que el 22 tenemos el otro encuentro.